Antes de que el sol asome en el horizonte, cuando las calles aún duermen y el silencio parece eterno, hay alguien que ya está despierto. Ese alguien es Don Elías, el panadero del barrio. Pocas personas conocen su historia, y mucho menos lo que lleva en el delantal, siempre un libro viejo y gastado. Para algunos, solo es el hombre del pan barato, para otros, el viejito del horno. Pero yo sé que hay más detrás de esas manos cubiertas de harina. Fue profesor de filosofía en una universidad pequeña, un hombre que creía en el poder de las ideas, hasta que un incendio apagó su vida anterior y encendió otra llama, la de enseñar de un modo distinto. Esta es la historia de cómo, entre panes y pensamientos, él cambió la vida de un joven que llegó huyendo del miedo, y de cómo esa pequeña panadería se convirtió en un faro de esperanza y conocimiento. Porque, al final, el pan y la filosofía tienen algo en común, ambos se hornean a fuego lento. Acompáñame a descubrir esa historia, la historia del panadero que leía Nietzsche. Escena 1, rutina del panadero. A las 4 de la mañana, cuando la ciudad aún no ha despertado del todo y las sombras se estiran perezosamente por las aceras, yo ya tengo las manos hundidas en la masa. Es una hora ingrata para la mayoría. Hay quienes ni siquiera han cerrado los ojos, otros duermen profundamente, soñando con cosas que no recuerdan al despertar. Pero para mí, la madrugada es un templo. No hay ruidos, no hay interrupciones. Solo el leve zumbido del horno calentándose y el crujir de la madera del piso cuando me muevo entre sacos de harina, bandejas metálicas y recuerdos. Vivo solo. No lo digo con tristeza. Es más, una constatación práctica que una queja. Nunca me llevé bien con el bullicio ni con el desorden que otros llaman compañía. Desde que murió mi esposa, hace ya tantos años que apenas me acuerdo de su risa, pero aún puedo sentir el calor de sus manos, aprendí a estar conmigo mismo. Aprendí a hablarme en voz baja y a responderme con paciencia. Tengo la costumbre de preparar el primer pan sin hablar, sin pensar siquiera. Es como un ritual. Me gusta pensar que la masa siente cuando uno viene con prisa, con ansiedad. Se resiste. No sube bien, se parte en el horno, se pone tosca. Pero si uno amasa con el alma tranquila, si la mente va acompasada con el movimiento de los brazos, entonces el pan sale suave, dorado, con ese aroma que abraza por dentro. En la radio, que es tan vieja como yo y suena como si tuviera la garganta gastada, a veces suena música clásica. Hoy, por ejemplo, Bach. Las suites para cello. Siempre me parecieron tristes, pero dignas. Como si el instrumento llorara con compostura. Cada tanto, mientras mezclo ingredientes, miro el libro que llevo en el bolsillo del delantal. Hoy traje a Nietzsche. No el Nietzsche rabioso y solitario del final, sino el que escribió humano, demasiado humano. Ese me acompaña más estos días. El pan no me habla. Pero me escucha. Eso lo aprendí después de muchos años de hornear en silencio. Uno va dejando pedacitos de pensamiento entre las migas. Tal vez por eso hay clientes que me dicen que aquí el pan sabe distinto. Yo solo sonrío. ¿Cómo explicarles que mientras se horneaba, yo estaba recordando una frase de Schopenhauer o una clase que di hace 20 años? Me llaman el del pan barato. Como si el precio dijera algo sobre el valor. Lo cierto es que nunca quise enriquecerme. La panadería me da lo justo para vivir, para pagar las cuentas y comprar libros usados en el mercado de pulgas los domingos. La gente entra, compra, sale. A veces me saludan con un «Buenos días, don Elías». A veces ni eso. No me ofende. Entiendo que vivimos en una época de apuro, donde mirar al otro a los ojos parece un lujo extravagante. En este barrio soy casi invisible. A veces, cuando limpio el cristal del frente, veo mi reflejo y me reconozco como si fuera otro, un viejo de pelo blanco, manos agrietadas, con una expresión que oscila entre la melancolía y la aceptación. Pero yo no siempre fui así. Hubo un tiempo en que me paraba frente a un aula llena de jóvenes, y hablábamos sobre el tiempo, la moral, la verdad. Les leía a Platón en voz alta, y luego les pedía que refutaran a Sócrates. Nos reíamos, discutíamos, nos quedábamos horas después de clase. Esos días se fueron. Un incendio, una decisión, un silencio. Todo lo que era vocación se convirtió en recuerdo, y todo lo que era palabra se transformó en harina. No lo lamento. Al menos no todo el tiempo. A veces me pregunto qué habrán sido de aquellos estudiantes. Si alguno terminó escribiendo libros, dando clases, soñando con cambiar el mundo. Me gusta pensar que sí. Que algo de lo que dije quedó girando en alguna cabeza como una semilla en tierra fértil.
A las 5 en punto, pongo la primera tanda de panés en el horno. El calor que emana de la puerta abierta me envuelve. Me recuerda a mi infancia, a mi madre horneando pan de maíz los domingos. Aquel olor no se olvida nunca. Es un olor que significa casa, abrigo, comienzo. Después limpio las bandejas con movimientos lentos. No hay apuro. Los primeros clientes no llegarán hasta dentro de una hora. Y yo prefiero no hablar demasiado por las mañanas. No es que esté de mal humor. Es que aún me gusta escuchar el silencio. Sobre el mostrador hay una libreta que uso más para pensamientos que para cuentas. A veces anoto una frase que escuché en la radio. O una idea suelta, como, el pan enseña paciencia. No tengo redes sociales. No tengo televisión. No tengo prisa. A esta edad uno ya no busca llenar el tiempo, busca habitarlo. En la esquina, empieza a escucharse el primer carro repartidor. Es como un gallo urbano, anunciando que el mundo despierta. Pero aquí dentro, todavía hay calma. A veces, cuando la luz de la mañana entra por el ventanal y cae sobre las motas de harina en el aire, parece que nevara dentro de la panadería. Me detengo a mirar. Ese momento vale más que muchas conversaciones. En ese instante, no soy panadero. Soy testigo de una belleza simple. Una verdad suave. Y eso, también es filosofía. Aunque nadie lo note. Escena 2, Gabriel entra corriendo. Era una mañana como cualquier otra. El reloj marcaba las 6:10. El horno ya estaba en su segundo ciclo de cocción, y el olor a pan caliente empezaba a flotar hasta la acera. Afuera, el barrio seguía sumido en su letargo, y los primeros rayos del sol apenas rozaban los techos con timidez. Yo estaba acomodando unas piezas de pan integral cuando escuché un ruido. Unos pasos rápidos, atropellados. Al principio pensé que era alguien que llegaba tarde al trabajo. Pero entonces, la campanita de la puerta sonó de forma distinta, como cuando alguien entra empujando sin mirar, sin pedir permiso, sin saber si lo que está haciendo está bien. Era un muchacho. Un adolescente de no más de 15 años. Flaco, ropa sucia, el rostro lleno de sudor y una ceja abierta que le sangraba lentamente sobre el ojo izquierdo. Respiraba con dificultad, como si llevara corriendo varias cuadras, como si algo lo estuviera persiguiendo, o alguien. No dijo ni una palabra. Me miró con una mezcla de susto y súplica. Y yo, sin preguntarle nada, le señalé la puerta de la despensa. Allí. Ve. El chico no dudó. Corrió hacia la pequeña habitación donde guardo las bolsas de harina, el azúcar y las semillas, y se agachó entre dos estantes. Sus rodillas temblaban. Se abrazaba a sí mismo como si intentara contener el miedo con los brazos. A los pocos segundos, otro joven entró. Más grande, tal vez unos 18 años, con cadenas en el cuello, cara de fastidio y ojos turbios. Llevaba la capucha puesta y buscaba con la mirada como un perro de caza. Viejo, ¿viste a un carajito que entró aquí hace un rato? Delgado, con una camiseta rota. Le sostuve la mirada, sin parpadear. Le ofrecí un pan con las pinzas de acero inoxidable, con la misma calma con la que amaso cada mañana. Aquí solo hay pan caliente. No te hagas el loco, gruñó. Me incliné ligeramente hacia el horno y saqué una bandeja. El vapor subió con fuerza, y el calor me recordó que no había espacio para la duda. Si tienes hambre, puedes llevarte uno. Si no, mejor sigue tu camino. El muchacho miró alrededor, sospechó, dudó. Tal vez pensó que no valía la pena. Tal vez percibió que algo en mi presencia no iba a ceder. Finalmente, escupió al suelo, murmuró un insulto y se fue. La campanita de la puerta sonó de nuevo. Esta vez con rabia. Cerré la bandeja. Me limpié las manos en el delantal. Caminé hacia la despensa y abrí la puerta con cuidado. El chico seguía allí, acurrucado. Ya se fue, le dije en voz baja. Tardó un par de segundos en moverse. Luego salió lentamente, como un animal herido, desconfiado, con la cabeza gacha y los ojos vidriosos. Me miró con vergüenza. Gracias. No respondí. Solo le hice una seña para que se sentara en la mesa de atrás, donde suelo tomar café cuando no hay clientes. Le traje un vaso con agua. Le acerqué un paño húmedo. Y sin decir nada, le serví una pieza de pan recién horneado, todavía humeante. El chico se quedó mirándolo. Como si no recordara la última vez que alguien le ofreció comida sin pedirle nada a cambio. Comió en silencio.
Mientras lo hacía, observó el libro que asomaba de mi delantal. Era así, habló Zaratustra. Ese tipo, ¿quién es? Nietzsche, le dije. ¿Y qué escribe? Cosas raras. Me sonreí un poco. Depende de quién lo lea. Él escribió, quien tiene un porqué para vivir, puede soportar casi cualquier cómo. El muchacho frunció el ceño. No lo entiendo. No importa. A veces, las frases nos alcanzan antes de que podamos entenderlas. Lo importante es que se queden contigo. Como las semillas. El chico asintió sin entender del todo. Pero lo vi. Había algo distinto en sus ojos. Como si ese breve encuentro le hubiese removido una capa de polvo de la mirada. Le pregunté su nombre. Gabriel, dijo, con la voz rasposa. Yo me llamo Elías. Y esta panadería es mi refugio. Me miró otra vez, curioso. ¿Usted, por qué me ayudó? Me tomó unos segundos responder. No por falta de palabras, sino porque no estaba seguro de cuál era la verdadera. Porque alguien tiene que hacerlo. Se quedó en silencio. Yo también. En ese silencio se construyó algo. Invisible, pero real. Después de unos minutos, le dije que podía quedarse hasta que sintiera que era seguro salir. Le traje más pan. Me puse a limpiar. No hablamos más. Pero en ese silencio compartido, empezamos a reconocernos. Lo vi marcharse una hora más tarde, con pasos más firmes. Pensé que no lo volvería a ver. Pero al día siguiente, estaba allí otra vez. Escena 3, el encuentro con Nietzsche. Al día siguiente, justo cuando abría la puerta de la panadería, Gabriel ya estaba allí. Llevaba la misma camiseta sucia, aunque esta vez parecía haberse lavado el rostro. Tenía los ojos hinchados, no sé si por haber llorado o por haber dormido poco. Lo cierto es que no se veía igual que el día anterior. Lo vi de reojo mientras colgaba el cartel de «Abierto». Pensé que se iría. Pero no. Se quedó allí, apoyado en la pared como si formara parte de la estructura del edificio. Cuando lo miré directamente, bajó la cabeza. ¿Puedo entrar?, me preguntó, sin levantar la voz. No respondí con palabras. Me hice a un lado, le abrí la puerta y le indiqué la misma mesa de siempre. Esa fue la primera vez que vino sin tener que huir de nada. Sirvió su propio vaso de agua como si estuviera en casa. Y me sorprendió cómo sabía exactamente dónde estaban las cosas, como si hubiera aprendido el espacio de memoria en solo un día. No traía hambre. No traía prisa. Traía preguntas. Y aunque no lo sabía, esa fue su primera lección. Me observaba trabajar. Miraba mis manos amasando, doblando la masa con la palma, marcando los cortes con cuchillo, echando un poco de sal con precisión. Me miraba como si algo en ese movimiento tuviera un sentido que todavía no comprendía. Después de un rato, señaló con la barbilla el libro en mi delantal. ¿A usted le gusta leer? Mucho. ¿De qué trata ese libro? Es difícil de explicar. Nietzsche escribió sobre muchas cosas. Pero principalmente, sobre lo que significa ser uno mismo en un mundo que te empuja a hacer lo que otros esperan. Y ese tipo, también era panadero. Sonreí. No. Pero habría sido buen panadero. Porque sabía lo que era trabajar con fuego. Gabriel ladeó la cabeza, intrigado. Fuego. Me quité el delantal, lo colgué en la pared y me senté frente a él. Saqué el libro y lo puse entre los dos. Lo abrió con cuidado, como si temiera romper las páginas. Lo hojeó sin saber por dónde empezar. Escoge una frase. La que quieras. Gabriel miró las líneas como quien busca algo sin saber exactamente qué. Luego señaló una. El que tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Esa, le dije. Esa fue la que te cité ayer. Me miró como si recién entendiera que aquella frase no era solo un conjunto de palabras. ¿Qué significa? Significa que si tienes una razón fuerte, profunda, verdadera para vivir, puedes soportar el dolor, la pobreza, el miedo, el rechazo, lo que sea. Gabriel se quedó pensando. ¿Y si uno no tiene un porqué? Entonces cualquier cómo se vuelve insoportable. Guardamos silencio. Un silencio largo, incómodo pero necesario. A veces el silencio enseña más que 1000 explicaciones. Luego le conté una anécdota de cuando enseñaba. Le hablé de una alumna que discutía con pasión sobre la moral de los actos cotidianos,
sobre si era ético copiar en un examen, o callar cuando uno ve una injusticia. Gabriel escuchaba con los ojos muy abiertos, como si esas historias pertenecieran a otro planeta. ¿Y usted era maestro? Fui. ¿Y por qué dejó de serlo? Me quedé callado. No porque no supiera la respuesta, sino porque aún me dolía pronunciarla. Un incendio, le dije finalmente. Se quemó la escuela. Sí. Y con ella, todo lo que era yo. Gabriel bajó la vista. No sé si por respeto o porque entendió que a veces el dolor no necesita ser explicado, solo reconocido. Y ahora hace pan. Sí. Pero sigo enseñando. Solo que mis alumnos ya no usan uniforme. Esa frase, lo noté, lo golpeó más fuerte de lo que esperaba. Se quedó mirándome como si acabara de darse cuenta de que aquel viejo de manos blancas por la harina, que parecía invisible a los ojos del mundo, guardaba dentro una vida que él apenas comenzaba a conocer. ¿Puedo volver mañana?, preguntó. Cuando quieras. Se levantó, me dio las gracias con una voz casi inaudible y se fue. Esa noche, antes de cerrar la panadería, anoté en mi libreta, mano escribiendo, hoy Gabriel leyó su primera frase de Nietzsche. No la entendió del todo, pero la sintió. Tal vez eso sea más importante. Lo que no sabía entonces, era que ese día marcaría el comienzo de una historia que cambiaría nuestras vidas. Porque a veces basta una pregunta, una frase, un gesto silencioso, para despertar en otro algo que había estado dormido demasiado tiempo. Y eso, también es fuego. Escena 4, el aprendizaje comienza. Gabriel empezó a venir cada mañana. Al principio pensé que era una visita ocasional, un gesto de cortesía por haberlo ayudado. Pero no. Al tercer día supe que había algo más. No venía por el pan. Ni por el café. Venía por las palabras. Y, más aún, por los silencios. Me observaba trabajar como si los movimientos de mis manos le revelaran algún misterio oculto. Al principio no hablábamos mucho. Yo no soy un hombre de conversaciones largas con extraños, y él aún tenía la mirada de quien se ha acostumbrado a esperar lo peor de los adultos. Pero el pan ablanda. Lo ponía a ayudarme con pequeñas tareas, pasarme la sal, medir el agua, sostener la bandeja mientras la llenaba de bollos. En esos momentos, las palabras empezaban a surgir solas. ¿Por qué hay gente que miente tanto?, me preguntó una vez. Porque tienen miedo, le respondí. ¿De qué? De ser descubiertos. De ser frágiles. Me miró como si no entendiera del todo. Pero al mismo tiempo, como si eso ya resonara dentro de él. Le hablé de la filosofía no como teoría, sino como herramienta. La filosofía sirve para aprender a vivir con las preguntas, le dije. ¿Y las respuestas? Las respuestas llegan. Pero no todas. Y no siempre de inmediato. Me empezó a pedir libros. Yo elegía con cuidado. Primero cuentos cortos de ética. Luego fragmentos de Sócrates, parábolas, algunas páginas de Epicteto. No le daba a Nietzsche directamente. No aún. Sentía que debía ganárselo. Cada día traía nuevas preguntas. Algunas inocentes, otras inquietantes. ¿Usted cree que uno puede cambiar de verdad? No solo creo. Lo he visto. Pero el cambio no es como la levadura que sube sola. Hay que vigilarlo. Alimentarlo. A veces discutíamos. Con respeto. Otras veces nos quedábamos en silencio largo, como dos amigos viejos que ya se han dicho todo. Empezó a llegar antes de que yo abriera. A veces lo encontraba barriendo la acera. Le pregunté por qué lo hacía. Porque usted me presta su tiempo. Yo puedo prestarle el mío. Aquella frase me conmovió más de lo que él pudo imaginar. Noté que sus manos ya no temblaban. Que su mirada ya no se perdía en las esquinas. Que su voz tenía otro tono. Incluso sus silencios eran distintos. Empezó a leer en voz alta. A subrayar frases. A pedirme que le explicara palabras. Un día, me citó a Nietzsche sin saber que era Nietzsche. A veces me dan ganas de desaparecer, pero otras, quiero pelear por algo. Le respondí que eso también lo dijo un filósofo. Que la lucha por el sentido es el primer paso para no rendirse. ¿Eso está en sus libros?, me preguntó. No exactamente. Pero está en el fondo de todos. Le mostré cómo tomar notas. Cómo hacer una pregunta y luego buscar respuestas desde distintos ángulos. Le enseñé a cuestionar incluso mis propias ideas.
El pensamiento, le dije, no es una línea recta. Es un laberinto. Un día trajo un cuaderno. Empezó a escribir cosas que pensaba. Ideas sueltas. Dudas. Frases que lo hacían sentir fuerte. Me pidió que lo corrigiera. Le dije que la primera corrección debía hacerla él. No busques escribir bonito. Busca escribir honesto. Lo vi crecer sin que nadie lo notara. A veces pienso que el barrio seguía viéndolo como un muchacho más. Nadie imaginaba que en ese cuerpo inquieto se estaba encendiendo una mente nueva. Una mañana, mientras recogíamos unas bandejas, me miró fijo. ¿Usted cree que yo puedo ser algo más que esto? ¿Qué es esto? Un pobre, un callejero, un sin futuro. Caminé hacia el mostrador, tomé el libro de Nietzsche que usábamos y se lo puse en las manos. Lee esto. Era un fragmento donde Nietzsche habla del eterno retorno. De la idea de vivir como si tu vida fuera a repetirse una y otra vez. Gabriel leyó en voz baja. Luego, en silencio, miró el techo. ¿Y si uno no quiere repetir su vida? Preguntó. Entonces cámbiala. Ese día no me pidió pan. Me pidió quedarse más tiempo. Y le enseñé sobre lógica. Lo senté frente a un papel y dibujé un triángulo. En cada vértice escribí una palabra, idea, argumento, contraargumento. Le enseñé a no quedarse con la primera emoción. A buscar la estructura detrás del sentimiento. Lo vi tomar esas herramientas como si fueran antorchas. Como si en cada concepto descubriera una forma de defenderse del mundo. Para otros, él seguía siendo el muchachito que ronda la panadería. Para mí, era un discípulo. Aunque él no lo supiera todavía. Esa noche, al cerrar, anoté en mi libreta, mano escribiendo, Gabriel ha comprendido la diferencia entre saber y pensar. Su mirada ya no busca la aprobación. Busca sentido. No era solo pan lo que le ofrecía cada mañana. Era, quizás, su primer hogar intelectual. Y yo, sin darme cuenta, había vuelto a enseñar. Escena 5, la libreta. Siempre he tenido el hábito de escribir por las noches. Es una costumbre vieja, casi como yo. Una forma de ordenar el día antes de entregárselo al sueño. En la universidad, solía registrar observaciones sobre mis estudiantes. No eran calificaciones, sino señales. Cambios sutiles. La manera en que alguien empezaba a hacer mejores preguntas, o como otro dejaba de interrumpir y aprendía a escuchar. Decía que eran notas de campo, pero en realidad eran pequeñas pruebas de que enseñar todavía valía la pena. Cuando el fuego se llevó la escuela, también me llevó ese cuaderno. Desde entonces, no había vuelto a escribir sobre nadie. Hasta Gabriel. Todo comenzó una noche cualquiera. Había cerrado la panadería, barrido los restos de harina, acomodado las bandejas limpias, y estaba a punto de apagar las luces cuando, sin pensarlo mucho, tomé una libreta de tapas negras que guardo en un cajón. La abrí. Tomé mi bolígrafo de tinta azul. Y escribí, mano escribiendo, hoy Gabriel entendió que no toda pregunta necesita respuesta inmediata. Empezó a tolerar el misterio. Me detuve al ver lo que había escrito. Fue como mirar una grieta en una pared vieja que, de pronto, se llena de luz. A partir de entonces, lo hice cada noche. Al principio, frases cortas. Observaciones sueltas. Pero con el tiempo, se volvieron más profundas, más personales. Mano escribiendo, hoy Gabriel habló de su padre. Dijo que no lo recuerda, pero que lo odia. Luego, que le duele no tenerlo. Mano escribiendo, hoy citó una idea sin saber que era de Kant. Me reí. Le conté. Se sintió orgulloso. No se lo dije nunca. No porque quisiera esconderlo, sino porque no quería que sintiera que lo vigilaba. Esa libreta no era una bitácora de control. Era una forma de cuidar. De volver a creer en la educación sin pizarras ni notas. Gabriel no tenía a nadie que anotara sus logros. Ningún maestro, ningún familiar, ningún tutor que le dijera, esto que hiciste es importante. Así que yo decidí hacerlo. Con cada página que llenaba, sentía que le construía una historia. No de triunfos grandilocuentes, sino de pequeñas victorias silenciosas, pensar antes de hablar, aceptar una crítica sin ofenderse, reconocer un error y corregirlo. Esas son las verdaderas revoluciones. En la panadería, Gabriel seguía aprendiendo. Un día le pregunté por qué se interesaba tanto en lo que hablábamos. Porque nunca nadie me había hablado como si yo pudiera entender cosas difíciles, me dijo.
Esa frase me perforó el pecho. Pensé en cuántos jóvenes hay allá afuera que nadie toma en serio. A los que se les habla con órdenes, no con ideas. A los que se les impone miedo, no se les ofrece pensamiento. Gabriel empezó a traer sus propios cuadernos. Empezó a subrayar frases. ¿Qué es el pensamiento crítico?, me preguntó una mañana mientras sacábamos pan del horno. Le contesté, es la capacidad de pensar por ti mismo, aunque eso te duela. Lo vi anotarlo como si fuera oro. Esa noche, escribí en mi libreta, mano escribiendo, Gabriel empieza a distinguir entre saber y repetir. Hoy dudó de una idea que yo mismo le había dicho. Me sentí orgulloso. Comencé a sentir una transformación dentro de mí. No era solo Gabriel el que cambiaba. Yo también estaba volviendo a ser maestro. Pero esta vez, sin aula. Sin salario. Sin campanas que marquen la hora. Cada lección nacía entre el pan y la palabra. Entre el horno y la idea. Un día lo encontré leyendo solo. En voz baja, pronunciaba una frase de Epicteto. Le pregunté qué significaba para él. Me dijo, que el dolor existe, pero también existe lo que uno hace con él. Volví a casa esa noche con una paz que hacía años no sentía. Mano escribiendo, hoy Gabriel encontró sentido en el dolor. No lo justificó, pero lo nombró. Empecé a dividir la libreta en secciones. Le puse etiquetas con papelitos gastados. Lógica. Ética. Autoconocimiento. No era para ordenar el contenido, sino para ver con más claridad el trayecto. En pocas semanas, el muchacho que llegó sangrando y temblando a mi puerta, empezaba a levantar el rostro con otra postura. Lo vi corregirse a sí mismo. Empezar una frase y decir, no, eso no es justo, lo estoy diciendo desde la rabia. Nadie le había enseñado eso. Lo aprendió aquí. En esta panadería de barrio donde nadie entra buscando filosofía, pero donde a veces se la encuentra escondida entre las migas. La libreta se convirtió en mi mapa. Un registro de un viaje silencioso. Una noche, al final de una página, escribí, mano escribiendo, Gabriel ya no solo repite frases. Ahora pregunta por sus implicaciones. Y comprendí que estaba cruzando un umbral. No sabía si la vida le permitiría estudiar, salir del barrio, cambiar su historia. Pero ya no era el mismo. Tenía un lenguaje nuevo. Y eso nadie se lo podría quitar jamás. Escena 6, la beca. A veces, uno enseña sin saberlo. Y a veces, la vida te devuelve señales de que esa enseñanza no cayó en saco roto. Esa señal, en mi caso, llegó una mañana cualquiera, con la forma de un papel doblado y una mirada nerviosa. Gabriel llegó más temprano de lo habitual. Tenía el ceño fruncido, los dedos inquietos, como si escondiera algo importante entre las manos. No era miedo. Era otra cosa. Expectativa, tal vez. ¿Puedo mostrarle algo?, preguntó, y su tono tenía esa mezcla de humildad y necesidad de aprobación que uno no puede fingir. Asentí con la cabeza. Sacó un folleto arrugado de su mochila. Era de un programa de becas para jóvenes líderes comunitarios. Una fundación, al parecer, seleccionaba cada año a adolescentes de entornos vulnerables para ofrecerles una formación integral, clases, mentoría, apoyo psicológico, orientación vocacional. Gabriel lo sostenía como quien sostiene una carta de esperanza. Un amigo del barrio me habló de esto, dijo. Me dio el formulario. Cree que tengo perfil. Perfil. Qué palabra tan grande y tan poco comprendida. ¿Y tú qué piensas?, le pregunté. No sé. Me da miedo. Pero también ganas. ¿Miedo de qué? De no ser suficiente. De que me rechacen. Lo miré. Le puse la mano en el hombro. Gabriel, tú ya estás luchando por cambiar tu historia. Solo eso ya te hace distinto. Se sentó. Abrió el formulario. Lo leí con él. Preguntas comunes, datos personales, antecedentes escolares, entorno familiar. Y luego, al final, la más difícil, ¿por qué deseas esta oportunidad? La dejó en blanco. Me miró. No sé qué poner. Le pasé un lápiz y le dije, escríbeme una respuesta como si yo no fuera yo. Como si yo fuera un desconocido que necesita saber por qué vales la pena. Se quedó callado. Respiró hondo. Luego, sin levantar la mirada, escribió. Tardó varios minutos. Al terminar, me pasó el papel. Lo leí en silencio.
decía, porque aprendí que el pensamiento me salva. Que la rabia no es un destino. Que puedo aprender a ver el mundo de otro modo. Lo aprendí del panadero que me salvó. Y me enseñó a pensar. Me quedé en silencio. Apreté el papel. Me acomodé los lentes. Fingí que algo me había caído en el ojo. Pero la verdad es que las lágrimas estaban ahí, apenas sostenidas por el orgullo. No le dije mucho. Solo, es suficiente. Gabriel llevó el formulario a la oficina de la fundación ese mismo día. En los días que siguieron, lo vi moverse con otra energía. Se notaba más erguido, más firme en su voz, más presente. Como si la posibilidad de un futuro distinto ya estuviera activando en él una nueva versión de sí mismo. Yo, mientras tanto, escribía. Mano escribiendo, Gabriel se atrevió a desear. Esa es la forma más profunda de valentía. Pasaron 3 semanas. Cada día era una mezcla de rutina y espera. Seguíamos horneando, leyendo, conversando. Pero ambos sabíamos que algo flotaba en el aire. Una respuesta. Un giro. Finalmente, un jueves por la tarde, entró corriendo a la panadería. No dijo nada al principio. Solo sacó una hoja doblada de su mochila y me la puso en la mano. Felicitaciones, has sido seleccionado para participar en el programa de liderazgo juvenil 2025. Lo leí en voz alta, como si fuera una ceremonia. Gabriel no sonreía aún. Parecía no creerlo. ¿Esto significa qué? Significa que lo lograste. Se sentó en el suelo. Rió. Lloró. Se tapó la cara. No había aplausos. No había cámaras. Solo yo, él y el olor del pan que ya estaba por salir del horno. Lo abracé. No soy hombre de abrazos fáciles, pero ese día fue inevitable. Gracias, me dijo con la voz quebrada. No me des las gracias. Solo sigue pensando. Eso es lo que cambia todo. Esa noche, al cerrar la panadería, anoté en mi libreta, mano escribiendo, Gabriel ha sido aceptado. Pero eso no es lo importante. Lo verdaderamente valioso es que ahora él sabe que merece oportunidades. Lo acompañé en los preparativos. Le regalé una mochila nueva. Le presté un libro que alguna vez amé, Cartas a un joven poeta. Llévalo contigo, le dije. Pero no lo leas todo de una vez. Este tipo de libros se lee con el corazón, no con los ojos. El día que partió al primer encuentro del programa, lo esperé en la puerta de la panadería. Venía vestido con una camisa limpia, pantalones nuevos, y el cabello bien peinado. Pero lo que más me impactó no fue eso. Fue su mirada. Ya no era la mirada del muchacho que entró huyendo, sangrando, temblando. Era la mirada de alguien que se sabe capaz. Antes de irse, se detuvo. ¿Puedo pedirle una última cosa? Claro. ¿Podría escribir algo para mí? Algo suyo. No de Nietzsche. Pensé un segundo. Fui al mostrador. Escribí en un papelito. Se lo doblé y se lo di. Me agradeció. Se fue. Solo cuando se perdió entre las calles, abrí la libreta y escribí, mano escribiendo, hoy me sentí maestro otra vez. Y no necesité un aula. Solo un corazón dispuesto a aprender. Aquel papelito que le di decía, piensa. Lucha. Hornea tu carácter como el pan, a fuego lento. Elías. Escena 7, hoy. Hoy la panadería se llama Nietzsche Pan. No fue una decisión al azar. Fue un acto consciente, casi simbólico. Cuando Gabriel se fue a su primer día en el programa de liderazgo juvenil, le pedí que no olvidara una cosa, que el conocimiento se hornea, que el aprendizaje necesita tiempo y paciencia. Él entendió eso. Lo entiendo mejor que nadie. En este barrio, entre calles polvorientas y paredes descascaradas, la vida se cocina a fuego lento. No hay atajos ni fórmulas mágicas. Aquí, el pan es sustento, pero también es cultura, historia, identidad. Y ahora, Nietzsche Pan es un pequeño faro para quienes buscan algo más que pan. Los vecinos no preguntan mucho por qué el nombre. Para ellos, soy simplemente el panadero, el hombre del delantal blanco y las manos llenas de harina. Pero algunos clientes han empezado a dejar libros sobre el mostrador. Libros de filosofía, de historia, de poesía. Algunos días, las charlas se extienden más allá del pan recién salido del horno. En la esquina, justo donde antes estaba la vieja vitrina, ahora hay un cartel pintado a mano que dice,
el conocimiento también se hornea a fuego lento. Es un recordatorio para mí y para quienes entran. No siempre fue así. Hubo un tiempo en que la panadería era solo eso, panadería. Pero el fuego que destruyó la universidad donde enseñaba también encendió en mí la necesidad de seguir sembrando, de otra forma, pero sembrando. Cada vez que veo a un joven entrar con dudas o miedo, recuerdo a Gabriel. Aquel chico que llegó sangrando y temblando, con un futuro incierto y un pasado doloroso. Hoy, él camina por otro camino. Sé que aún tiene desafíos. Que el mundo afuera no es fácil, ni justo. Pero también sé que tiene una herramienta poderosa, el pensamiento crítico. Y eso cambia todo. A veces, la gente me pregunta por qué sigo con esta panadería, con este oficio tan humilde. Les respondo que hornear pan y enseñar son actos similares. Ambos requieren paciencia, dedicación y amor. El pan sale del horno después de horas, no minutos. La sabiduría también. Cuando veo a los clientes comer el pan que hago, siento que comparto algo más que alimento. Comparto historia, identidad, sustancia para el alma. Y cuando un joven se sienta a conversar o a leer un libro que dejé sobre la mesa, siento que comparto esperanza. Porque la esperanza es eso, la creencia de que otro mundo es posible. No un mundo utópico o lejano, sino un mundo construido paso a paso, con pequeñas acciones. Y una de esas acciones es enseñar a pensar. No importa la edad, ni el título, ni la escuela. Enseñar a pensar es un acto revolucionario. Hoy, a mis 70 años, no me veo como un maestro perdido ni un panadero cualquiera. Me veo como alguien que encontró en el silencio y en el trabajo cotidiano una forma de resistencia. Y en cada página de aquella libreta, en cada frase escrita a mano, está la historia de un joven que aprendió a mirar el mundo de otro modo. La historia de un barrio que, aunque olvidado, guarda semillas de luz. Porque al final, todos somos panaderos del pensamiento. Y cada pensamiento que sembramos puede alimentar almas y transformar destinos. Así que si alguna vez pasas por Nietzsche y pan, no solo pidas un bollo. Pregunta por la historia detrás del pan. Y si tienes tiempo, siéntate. Aquí, entre migas y palabras, siempre hay algo que aprender. Y algo que compartir. Cierre, el legado que se hornea lento. Hoy quiero dejarte una reflexión, un legado que no está en libros ni en aulas, sino en las pequeñas acciones cotidianas. La vida no siempre es justa, y el camino puede ser oscuro y difícil. Pero en medio de esa oscuridad, siempre hay una luz que se enciende con paciencia. Esa luz está en quienes enseñan a pensar, en quienes escuchan y en quienes se atreven a cambiar su historia. Gabriel encontró su camino porque alguien creyó en él, porque alguien le mostró que el conocimiento puede salvarnos y que el pensamiento crítico es un arma poderosa. Y yo aprendí que la enseñanza no termina en un aula ni en un título, sino que continúa donde hay voluntad y corazón. Si algo me ha enseñado la vida es que el conocimiento se hornea a fuego lento, como el mejor pan. Así que si alguna vez pasas por Nietzsche y pan, no solo compres pan. Siéntate. Lee. Piensa. Comparte. Porque en ese acto sencillo, está formando parte de una cadena invisible que puede transformar vidas. Gracias por escuchar la historia del panadero que encontró en la filosofía un nuevo motivo para vivir y enseñar. Y recuerda, quien tiene un porqué puede soportar cualquier cómo.